él le había descubierto toda su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapase las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede sentarse, hermanos. Vamos a hablar sobre el tema: ¿qué hace un hebreo con un filisteo? ¿Qué hace un hebreo con un filisteo? Ese es el tema que vamos a estar tocando en esta preciosa hora. Creo que nosotros como cristianos hemos leído la palabra del Señor una y otra vez, y creo que sabemos muy bien que desde que Jesucristo empezó, dice la palabra de Dios, que desde que Jesucristo sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, el Señor lo sacó con un propósito, y para que Él se guardara para Él, para que el pueblo se santificara para Dios. Pero dice la palabra de Dios en este libro de Jueces, habla que aconteció, dice que el pueblo, después de que Dios había hecho la obra en él y lo había sacado de la esclavitud, dice que le dieron la espalda y empezó a pecar. Y dice que como dice la Biblia, que con Dios no se juega. Dice la palabra de Dios que Dios mismo se encargó de entregarlo a sus enemigos, al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se encargó de entregar al mismo pueblo que Él había escogido para que ese pueblo le adorara? Y ahora vemos en esta escena que Dios lo entrega a sus enemigos. Si la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, entonces cuando Dios da una promesa, Dios la va a cumplir. Porque al pueblo le había prometido una tierra donde dice que fluye leche y miel, donde había prosperidad para el pueblo. Pero ¿cuál fue el problema del pueblo? El problema del pueblo fue de que entró en desobediencia con Dios y empezó a cometer el pecado. Ese es un grave problema que el Señor le advirtió al pueblo y le dijo: no te harás imágenes de lo que esté en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra. Y le dijo, y claramente le dijo: y no le rendirás culto ni homenaje. Y le dijo: no te postrarás delante de ellos, porque uno es Jehová, y Jehová es uno, le dijo. Y este Dios poderoso, le dijo, es el mismo Dios que te sacó de la esclavitud. Y yo soy un Dios celoso, le dijo el Señor. Él estaba dando a entender que no tenía que adorar a ningún otro Dios que no fuera Él, porque el que lo había sacado de la esclavitud fue Jesucristo. Así en este día nosotros podemos ver que todo cristiano, refiriéndonos a la iglesia evangélica, nosotros hemos sido rescatadas del mundo y del pecado. Ahora el Señor nos ha rescatado y nos demanda una vida en santidad, una vida agradable delante del Señor, porque Él quiere santidad para el pueblo. Al poder de Dios, aleluya. Pero dice la Biblia que este pueblo había pecado grandemente con Dios.
Pero como el Señor dice que pasó más de como 20 años, y el pueblo, el Señor vio el sufrimiento del pueblo, porque Dios siempre va a ver el sufrimiento de una persona, de un evangélico. Siempre Dios va a ver el sufrimiento, a pesar que la persona sea desobediente. Dios siempre va a ver. Si el Señor le dio la oportunidad al pueblo, pero él veía la depravación y también veía el sufrimiento que él estaba pasando. ¿Por qué? No es porque Dios quería que él estuviera así, no. Él estaba por la desobediencia que había cometido, el pecado y la idolatría que él había cometido. Estaba sufriendo las consecuencias de lo que él había sufrido. Pero el Señor viene y se acuerda, y dice la Biblia que había una mujer estéril que nunca había concedido hijo, y el Señor dice que envía un ángel, y ese ángel se le presenta a esa mujer y le dice, vos tú tendrás un hijo, y ese hijo que vas a tener, le dice, no, este hombre va a ser nazareno. Y le dice, y este hombre le dijo, no le vas a pasar navaja en la cabeza, no le cortarás el cabello, ni este hombre, le dijo, va a tomar no se va a contaminar con el vino, no va a tocar los muertos, le dijo el Señor. Y le dijo a la mujer también, le dijo, tú no me vas a probar vino ni fibra tampoco, le dijo a la mujer, dándole a entender al Señor a la mujer, si tú te santificas para mí, así va a ser tu descendencia también. Y el hombre que haga nacer de ahí, le dijo el Señor, lo voy a santificar, porque ese hombre, ese varón que va a nacer de ese vientre estéril, amasó jalama, endalama, soquendalama, y ramazo kendalama. Siento la gloria de Dios, siento el poder de Dios. Ay, sojalama, y ramaba, soquendalama. Hay poder de Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Hay algo imposible para Dios. Ay, yo siento la gloria. Endalama, sojalama. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a la mujer, te vas a santificar. Y le dijo, y ese joven, ese hombre que va a nacer de ahí, le dijo, no se va a contaminar nada con nada inmundo. Pero hubo un problema, que cuando nació, dice la Biblia, que cuando nació este hombre, este niño, dice la palabra de Dios, que empezó a crecer, como cualquiera de nosotros. Pero hubo algo muy importante, que los padres de él eran hombres temerosos de Dios, y así lo iban criando a este joven. Pero hay un gran problema, un gravísimo problema, que este hombre, este joven, cuando creció, tomó una decisión el cual no podía tomar. Todo joven que me está escuchando en esta hora, sea en este lugar o sea en las redes sociales, no me interesa de dónde sea, pero todo joven que me está oyendo en esta hora debe de ser un hombre respetuoso delante de Dios, y toda mujer debe de ser una mujer respetuosa delante de Jehová, porque Cristo es santo y Él demanda santidad. Y siento el poder de Dios, siento la gloria de Dios. Jalama. Hay poder de Dios, aleluya. Aleluya. Y dice que este joven empezó a crecer. Pero dice la Biblia que él viajó a un lugar, a Timnat, a donde solamente habían filisteos, enemigos de Dios. Ay, hermanos, un hombre o una mujer de Dios no se puede andar metiendo en el territorio del diablo. No puede andarse metiendo en el territorio del diablo. Somos evangélicos y conocemos la verdad. Nosotros debemos de entender una cosa, que debemos de estar a donde Dios nos ha dejado. No debemos de actuar en nuestras propias opiniones. Tenemos que saber que cuando Dios nos habla a través de la palabra, a través de la Biblia, debemos de obedecer la voz de Dios. Porque Sansón, eso fue lo que pasó con este hombre. Este hombre no quiso obedecer la voz de Dios,
ni mucho menos la del papá ni la de la madre. Él tomó las decisiones en su propia conveniencia. Pero dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. El hombre, las decisiones que tome en esta tierra, lo va a llevar a la condenación eterna, a la muerte eterna. ¿Sabe una cosa? Dice que este hombre llamado Sansón cometió un gran error, y dice que se fue para ese lugar, y dice la palabra de Dios que se enamoró de una mujer filistea, o sea, de una mujer del mundo, que era pagana, era enemigo de Dios, era una enemiga de Dios. Ningún cristiano puede andar coqueteándole a una mujer del mundo. No puede. Ninguna cristiana puede andar coqueteándole a un pagano. No. Ay, sojalama, siento el poder de Dios. Y ramazo kendalama, al poder de Dios. Aleluya. No puede ningún evangélico, no puede andarse metiendo en los territorios del diablo. No. Y dice la Biblia que lo primero que este hombre hizo fue que se fue al lugar de donde estaban los filisteos y llegó a la casa de los padres. ¿A qué? A ordenarles a los propios padres, a decirles: he conocido a una mujer, a una joven. Y le dicen ellos: ¿de dónde es ella? Y él le dice: ella es de Timnat, una mujer filistea. Y vienen los papás y le dicen: ¿por qué has escogido una mujer enemiga del pueblo de Dios? Y le dijo que no hay mujeres dentro, no hay mujeres hebreas para que puedas escoger una mujer hebrea, que no hay mujeres del mismo pueblo, del pueblo de nosotros. ¿Por qué te has ido a escoger una pagana del mundo? ¿Por qué? Eso le dijo, y ¿sabe qué es lo que le dijo? Te digo y te ruego que me la tomes por mujer. Eso le dijo Sansón. Oiga bien el error que una mujer y un hombre puede cometer. Y estamos refiriéndolo. Vamos a hablar. Dice la palabra de Dios: si yo soy tu padre, el siervo honra a su señor, y el asno, dice, conoce el pesebre de su señor. Y dice: pero si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Dios, dice, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy tu padre, ¿dónde está mi temor? Pues entonces la palabra de Dios está hablando clara, que Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y la obediencia, cada vez que un evangélico viene y se congracia con una mujer del mundo, o con una evangélica que se congracia con un pagano, Dios nunca le va a agradar lo que está haciendo, porque Dios sabe qué es lo que va a pasar, que Dios lo va a dejar, le va a dar un consejo y le va a dar otro y le va a dar otro, pero va a llegar el momento que Dios le va a dejar que agarre rienda suelta y que le dé rienda suelta a los placeres carnales, y que pueda agarrar el camino que le plazca la gana. Pero va a venir el momento que le va a pasar como a este hombre, que dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de él. O sea, Dios ya no estaba con él. ¿Y sabe qué es lo que hizo el diablo? ¿Sabe qué es lo que hizo los enemigos, los perversos paganos, los filisteos? Dice la Biblia que le sacaron los ojos. Eso es lo que pasa. Ay, sojalama y ramazo kendalama, endamamazo, al poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Eso dice que los enemigos le sacaron los ojos, lo dejaron ciego. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando un cristiano toma una mala decisión, Dios se lo va a entregar completamente para que lo haga pedazos el diablo. Porque Dios le va a hablar una y una vez, otra vez, sea un joven o sea un adulto, sea mi persona o sea cualquiera de ustedes. Dios le va a advertir una y otra vez.
le va a advertir, pero si usted no se aparta, si usted no hace caso a la voz de Dios, téngase a las consecuencias, porque con Dios no se juega. Amazo jalama, indalamazo, kendalama, y ramazo, kendalamazo, ay sojalama, el ramazo le bebéis, indalamazo, calama. Con Dios no se juega, con Dios no se juega. Ay camazo, kendalama, y ramazo, tendelebe, indalamazo, jalama. Aleluya, aleluya. Y hoy, ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios que los padres, y allá hay un versículo que cualquiera se puede equivocar y diga: ah, pues entonces Dios le dio el ok a Sansón, porque dice la Biblia, y los padres, oiga bien, y los padres no se dieron cuenta que era Dios el que estaba actuando a través de Sansoncito. Vamos a ver. Y los padres no se dieron cuenta que era Dios el que estaba hablando, el que estaba como dándole una señal. Dios lo estaba mandando al lugar de los filisteos. ¿Sí? Como cristianos, Dios dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros podemos salir al combate, podemos salir afuera, pero no es prohibido de que un hombre se pueda llegar a enamorar de una filistea. ¿Sabe por qué? Porque corre el peligro que esa mujer pueda aparentar que teme a Dios, pero no es una mujer temerosa de Dios. Tenga cuidado, tenga cuidado. No es una mujer temerosa de Dios. Esa mujer lo puede llegar a sacar. ¿Sabe qué? Dice que esa mujer filistea no era, cuando la Biblia habla de filisteo, está hablando que no lleva sangre judía. No llevaba sangre filistea de los enemigos. Entonces habla la Biblia: nosotros podemos salir. Y Sansón salió, pero el problema de él es que no es problema enamorarse, hermano. Eso no es ningún problema. La Biblia habla, el apóstol Pablo dice: ¿acaso yo no puedo tomar una mujer del mismo pueblo? De la iglesia está hablando la Biblia, de la iglesia, pero no está hablando de una persona pagana, porque a Sansón eso fue lo que le pasó. Él cometió un grave error y él empezó a enamorarse de una mujer del mundo, del pagano, enemiga de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hizo esa mujer? Fue descubrirle el secreto de dónde dependía la fuerza de Sansón. Así también sea un hombre que no sea temeroso de Dios, que no ame a Dios, aunque pueda decir, ¿por qué? Pueda decir que pueda ser evangélico, pero se le tienen que ver los frutos, si en realidad es de Dios o no es de Dios. Porque aquí dice la palabra de Dios que este hombre Sansón, dice que fue y la mujer le dijo: dime de dónde previene tu fuerza. El diablo sabe muy bien cuál es la debilidad de un evangélico, cuál es la debilidad de una mujer, de un evangélico varón. El diablo sabe muy bien. Sabe que el Sansón empezó a hacer una cosa y fue a coquetear con la mujer. Comenzó, dice la Biblia, a coquetear con la mujer, o sea, a coquetear, a jugar con ella, cuando dice la palabra de Dios que nosotros no podemos jugar con el diablo. Nosotros no podemos andar jugando. A usted se le puede ver, usted puede decir: no, pero eso es, yo la puedo ir al mundo y la puedo traer al evangelio. Cuidadito con eso, cuidadito con eso. Puede hacer que esa mujer te llegue a arrastrar y te saque del evangelio. Puede hacer que ese hombre te llegue a arrastrar y te saque del evangelio. Hermanita, hermanito, tenga cuidado. No meta las manos al fuego, porque se va a quemar al poder de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Al poder de Dios, aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y fue Sansón a Gaza. ¿A dónde fue? ¿A dónde? ¿Y él qué era? Era nazareno.
Traduciéndolo, era evangélico. Era evangélico. ¿Qué andaba haciendo el evangélico allá? ¿Y sabe cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de este hombre? Que se creyó que en sus fuerzas, por las fuerzas que él tenía, podía dominar. No nos equivoquemos. Dios le había entregado las fuerzas a Sansón. Este hombre no era cualquier hombre. Dice la Biblia que este hombre, cuando el Espíritu de Dios entraba sobre él, dice la palabra de Dios que a este hombre no lo detenía nadie. Nadie. Este hombre podía levantar hasta un carro con la fuerza que él tenía. Este hombre tenía una gran fuerza. Dice la palabra de Dios. ¿Y de dónde dependía esa fuerza? Pues ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No era del cabello. Era porque Dios entraba en él. Pero Dios le había dicho a él lo que tenía que hacer, cuál era la vida que él debería de llevar. Porque los padres le dijeron al ángel: muéstranos una vez más y dinos cómo debemos de conducir a este niño cuando nazca. Dinos cómo debemos de conducirlo. El Señor está hablando y nos habla cómo debemos de conducirlo delante del evangelio. El evangélico, todo evangélico, debemos de saber una cosa, y es que nosotros debemos de caminar como Dios demanda. No podemos agarrar el evangelio como nosotros queremos, porque nos va a ir mal. Nuestro Padre es Dios y Él es el que nos da la palabra, el camino para que nosotros caminemos. ¿Cuáles las instrucciones que Dios ha dado para el pueblo? Es la Biblia, es la Biblia. Y los padres que se representaban en ese tiempo, ¿sabe quiénes son? Los predicadores que Dios usa para advertirle al pueblo para que no se vaya por otro camino, porque le va a ir mal. A todo evangélico le va a ir mal si él piensa que va a tomar las cosas a su manera. Tenga mucho cuidado, porque con el diablo no va a jugar. El diablo se lo va a hartar vivo. El diablo se lo va a hartar vivo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero dice que Sansón fue a Gaza y vio a quién. Vio ahí a una mujer. ¿Y qué era esa mujer? ¿Qué era? Léanlo. ¿Qué dice? ¿Quién era esa mujer? ¿A quién le llama ramera la Biblia? A una prostituta. ¿Saben por qué? La Biblia esta de los evangélicos le llama ramera, y la Biblia católica le llama prostituta a una mujer que se acuesta con un hombre y que se acuesta con otro. Dios le llama prostituta. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer no quiere matrimonio. Esa mujer quiere andar revolcando con el que quiera. Eso son mujeres prostitutas, que la Biblia le llama prostitutas. Y dice la Biblia que Sansón se acostó con ella. Oiga el pecado que cometió Sansón. Oiga, acostándose con una prostituta que no tenía cabeza. Sansón, ¿cómo se le atreve a un evangélico acostarse con una del mundo? ¿Cómo? ¿Y a una evangélica acostarse con uno del mundo? No, hombre, hermanos, eso no es grato delante de Dios. ¿No ven lo que le pasó a Sansón? Esto es lo que le pasó a Sansón. Son ejemplos, dice la Biblia, que estos ejemplos de estos hombres han quedado para nosotros, para que nosotros podamos despertar, hombre. Que despertemos. Por eso es que los del mundo, los que están en el mundo, ellos pueden fornicar, ellos pueden hacer cualquier cosa, porque ellos no temen a Dios. No le temen a Dios.
Pero dice la Biblia que este hombre Dios lo había escogido. ¿Para qué? Para que este hombre salvara al pueblo de Dios, al pueblo, para que lo guiara, dice la Biblia. Para que este hombre, con la fuerza que Dios había depositado, dice la palabra de Dios, que él iba a ser el elegido para vencer a los enemigos. ¿Acaso Dios no nos ha elegido a cada uno de nosotros para poder vencer todas las estrategias del diablo? Pero muchas veces el problema está en nosotros, que nosotros somos vencidos por el mal. En vez de que la luz venza al mal, el mal vence la luz. No se puede jugar con esto. Con el evangelio no se puede jugar. Dice la Biblia que este hombre se acostó con esa mujer prostituta y cometió pecado, y Dios todavía en su misericordia dice que le dio la salida. Y por eso él pensó y se equivocó y dijo, cuando llegaron y le cortaron el cabello, lo último que Dios le había dicho, él vino y le declaró a la pagana, a la del mundo, le declaró de dónde venían las fuerzas. Y se da cuenta que es lo que hizo la mujer. ¿Acaso la mujer le ayudó? Dice la Biblia que una mujer es ayuda idónea del hombre, para que le ayude, no para que lo hunda más. No, hombre, por eso le digo, y la Biblia habla claramente: hay de aquel que le sirva de tropiezo, de piedra de tropiezo a uno de mis pequeños, que mejor le fuera la muerte, dice la Biblia. Por eso es que vemos en este caso, nosotros podemos ver que los paganos aquí, Sansón, no fueron los filisteos que se metieron a coquetearle a Sansón. Fue Sansón el que se metió ahí. Fue Sansón. Entonces, ¿qué tiene que hacer un evangélico metiéndose con conversaciones de un pagano? ¿Qué? Sansón se fue a meter a Gaza, dice una mujer ramera, y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón, oiga, Sansón ha venido. Los filisteos sabían que Sansón había llegado al territorio de ellos. El diablo sabe muy bien, y sabe qué es lo que vieron en Sansón, que Sansón andaba con la mujer. Es que ese es el detalle. El diablo bien sabe cuando una mujer se viene y se congracia con uno del mundo. Dice el diablo: ya entró al territorio, ya entró al territorio, ya entró. Ahora le dice la Biblia: cierren las puertas. Oiga, cierren las puertas y no vamos a dormir hasta la hora de la mañana, hasta que amanezca y salga la luz, y entonces lo mataremos. Oiga, hermanos, oiga, esta mujer, ¿a qué había llegado a meterse Sansón? Al territorio del diablo, a que lo mataran. ¿A qué se va a meter un evangélico al mundo? ¿A que lo maten? ¿A que lo maten? No podemos entrar a esos territorios. ¿Por qué? Cuando vieron los filisteos que él se congració con la mujer, dijeron: lo tenemos. Así lo mismo con un cristiano, cuando está congraciado con una del mundo, el diablo celebra y dice: lo tenemos. Pero dice Dios, dice la Biblia, que Dios le dio la salida a Sansón. Oiga, ¿hasta dónde la misericordia de Dios? Dios le habló a Sansón y lo hizo despertarse. ¿A qué horas? A la medianoche. Porque Dios sabía que si llegaba a amanecer, los filisteos lo mataban. O sea, si se llegaba a cumplir el plazo que los enemigos habían decretado para que él pudieran acorralarlo y matarlo. Así sucesivamente. El diablo trabaja tan fino. Y cuando empieza a coquetear una mujer con uno del mundo, o un hombre con uno del mundo, con una del mundo, el diablo dice: lo tenemos. Esperemos. Y empieza a meterle cosas a la persona con la que el evangélico o la cristiana está coqueteando. El diablo le empieza a meter cosas para que la seduzca, o para que lo seduzca, hasta llegar el momento que el hombre esté bien seducido, o la mujer seducida, y venga y caiga
de una vez lo matan espiritualmente. Le descubre la fuerza. ¿Sabe cuál es la fuerza de un cristiano? ¿Cuál es la fuerza? Hermanos, ¿cuál es la fuerza de un cristiano? Es el Espíritu de Dios. Es Dios dentro de la persona. Pero ¿cómo se va a apartar de Dios? ¿Cómo se va a apartar Dios de una persona? Cuando la persona comete adulterio, cuando la persona cae en fornicación, Dios se aparta de él. Dios se aleja de él, porque este hombre le descubrieron la fuerza. Ay, el diablo sabe muy bien que una mujer que esté orando, una mujer de oración, un hombre de oración, un hombre que predique la palabra con unción y autoridad, o una mujer que se meta de lleno, que sea una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer que sea buscadora, que busque a Dios en las madrugadas, una mujer que dedique días de ayuno. El diablo le va a descubrir, le va a querer descubrir de dónde proviene toda esa fuerza y de dónde viene esa fuente de oración, esa fuente de ayuno. Pero cuando el diablo sabe muy bien que como puede doblar a un evangélico, a un predicador o un ungido de parte de Dios, o a una mujer que Dios haya ungido, el diablo sabe muy bien, y se los advierto en esta hora, el diablo sabe muy bien que si lo llega a hacer caer en el pecado, lo acabó, se lo acabó por completo. Pero yo tengo un Dios poderoso, nosotros tenemos a ese Cristo poderoso. Le vamos a decir que no al diablo, no a la fornicación, no al adulterio. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y dice la Biblia, oiga lo que dice. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó. ¿Y qué hizo? Y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, dice, y sus cerrojos se las echó al hombro, oiga, y se fue y la subió hasta la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Estamos escuchando el mensaje titulado ¿Qué hace un hebreo con una filistea? Es un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios, que va dirigido hacia los pastores, a los hombres que se guardan y se santifican para Dios, también para las mujeres que tratan de aguardarse para Dios. Quiero decirles en este momento, no dejen que el diablo les descubra la fuente de donde proviene la fuerza. Manténganse en obediencia, porque este hombre no obedeció ni a los padres ni a la voz de Dios. Que él siguió metiéndose al territorio. Siguió metiéndose al territorio a donde él no tenía que entrar. Y oiga las fuerzas extraordinarias que este hombre tenía, que se llevó las puertas y se las echó al hombro y se las llevó todavía hasta una cumbre. No sabemos cuánto él subió hasta llevar esa puerta, pero dice la palabra de Dios que él escapó. Es que el Espíritu de Dios muchas veces nosotros estamos durmiéndonos espiritualmente y estamos a punto de caer en el pecado, a punto de apartarnos del camino de Dios. Y muchas veces Dios nos despierta, el Espíritu de Dios nos despierta y nos diga: no camines por ese sendero, no camines por ese camino. Y el Espíritu de Dios y la fuerza, cuando la fuerza viene, que esa fuerza que entró en Sansón y levantó las puertas y se las llevó, esa es la fuerza que le dice Dios a la persona: levántate a orar, levántate a ayunar, porque vas a Damaso, y Damaso que está Damaso, alaba al poder de Dios, aleluya. Y Dios le habla a la persona cuando lo despierta: levántate a orar, porque los enemigos te quieren matar, tus enemigos te quieren hacer pedazos.
¿Acaso no muchos de los que estamos acá nunca nos hemos levantado de que hemos tenido un sueño que hay personas que nos andan persiguiendo para matarnos? ¿Acaso no nos hemos despertado y con aquello muchas veces hasta orando y nos tiramos de rodillas y decirle: Señor, dime qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabe qué es? Es que los demonios nos quieren destruir, pero el Espíritu de Dios es el que viene y nos despierta, nos alerta. Manténgase en oración, manténgase en esta oración, no baje esta oración, aleluya. Es el Espíritu de Dios. Y hasta muchas veces dice la Biblia, oiga lo que dice en el verso 4. Después de eso, ¿qué fue lo que hizo Sansón? Después de esto aconteció que mire este hombre a dónde andaba metido. No, hombre, hermanos, mire lo que dice. Después de esto, ¿de qué? De acostarse con la prostituta. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual, dice, se llamaba como Dalilita. Y Sansón le decía: ay, Dalilita, mi Dalilita. Ay, mano, sabía la gran serpiente que tenía ahí. Hasta con la tijera para cortarle el pelo y decollarlo, sacarle los ojos. Esa era la Dalilita que tenía. No, hermanos, no, se enamoró. O sea que de la prostituta no se enamoró, solo se acostó con ella, adulteró, fornicó. ¿Con quién? Con la prostituta. ¿Y después qué pasó? Siguió jugando con el pecado. O sea que le gustó, pues, le gustó. Era un nazareno. ¿Qué significa nazareno? Una persona virgen, consagrado para Dios. Por eso es que Dios demanda que la persona debe de casarse. Eso demanda. Sansón no buscaba casarse, solo buscaba deleitarse. Y el deleite, placer carnal, pensó que le iba a llevar a más algo bueno. No se enamoró de una del pueblo de Dios, sino que de una pagana. No, hombre, hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado e ir a elegir una persona del mundo. No podemos jugar con esto. Dios nos advierte una y otra vez para que nosotros despertemos. Las mujeres que tienen sus esposos deben de guardarse para ellos. No deben de andar coqueteando con el mundo. No pueden andar coqueteando con el mundo. Ni los hombres tampoco. Deben de hacer hombres de una sola mujer y mujeres de un solo esposo, para que no, el diablo no le dé vuelta gato y los agarre como que fueran chocolate. No, nosotros debemos de ser esta risa va. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó con Sansón? Oiga, se enamoró. Dice, oiga lo que dice. ¿Dónde estábamos? Y después de esto, en el cuarto. Y después de esto dice, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalilita. Vaya, se enamoró este muchachón. Ok, se enamoró y se enamoró de una pagana. Vaya, o sea que él no buscaba un matrimonio, sino que solo él quería deleitarse. Ese es el problema cuando las personas no quieren nada serio, solo quieren deleitarse en la carne y no quieren nada serio de un matrimonio.
Eso es lo que le pasó a este Sansoncito. Pero esta mujercita, esta culebrota que le había salido, vamos a ver qué es lo que le hizo. ¿Ustedes creen que no andaba veneno esa mujer? Andaba. Aleluya. Dice la Biblia qué es lo que pasó. En el versículo 5 dice: y vinieron a ella, ¿quién? Los principados, oiga, los demás paganos. Es que pagano con pagano van a planear cosas como destruir a un evangélico. Abra los ojos, hombre. Abramos los ojos. Los demonios planean cómo destruir a un evangélico. Dice que la mujer, según la enamoradísima de Sansoncito, según Sansón pensaba que estaba enamorado de él, esta mujer, pero no estaba enamorado. Estaban planeando algo para botarlo, para matarlo. No, hombre, hermano, oiga lo que dice: y vinieron a ella los principados de los filisteos, los enemigos. ¿Y qué pasó? Y le dijeron, ¿qué le dijeron? Engáñale. O sea que la que se había conseguido, la enamoradísima que se había conseguido, era una mentirosa. Era una mentirosa. Porque solo lo estaba utilizando. ¿Para qué? Para sacarle la verdad de donde provenían las fuerzas. ¿Por qué? No lo quería como esposo, sino que lo quería matar. Ese no era amor, era odio. Era odio. Ustedes saben que todos los del mundo odian a los evangélicos, pero no son las personas, son los demonios que están dentro de él. ¿Acaso no ha visto usted que dicen: ay, esos evangélicos mal me callen? ¿Acaso no han visto eso? ¿Por qué? Porque los demonios están dentro de él. Si para esa persona lo que quisiera es verte destruida, es verte destruido, pero el poder de Dios es el que te ha sostenido hasta este momento. Ay, so alama y ramazo que endarama so alama. Hay que pararnos firmes contra el diablo y contra todo demonio. Aleluya. Muchas veces esa persona te ha querido verte destruida, botada en el mundo, porque quiere que seas pagano como él, como ella. Pero no debe de darse por vencido. Hay uno poderoso para guardarnos en caída, y ese se llama Jesucristo de Nazareno. Y ese se llama el varón de varones, el varón, el Dios todopoderoso, al poder de Dios. Aleluya. Pero no juguemos con esto, porque nos va a ir mal. Nos va a ir mal. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué le dijo? Y viéndolo, y vinieron a ella los principados de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate. O sea, sácale la verdad. Sea como sea, sácale la verdad. ¿Y qué pasó? Hasta le ofrecieron dinero. ¿Por qué? Porque sabe, la Biblia dice que el amor al dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por dinero pueden matar. A Sansón lo mataron, le sacaron los ojos por dinero. Por dinero. Por eso dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta mujer se vendió por amor a dinero, hasta llegó a entregar a un hombre de Dios. Ay, hermanos, oiga bien, le voy a decir esto: ninguna mujer, ninguna evangélica, sea de cualquier parte del mundo que me pueda estar escuchando, no puede andar queriendo vender y meter al mundo a un evangélico. No puede sacar a un evangélico del evangelio. No puede. ¿Por qué? Porque hay personas que se meten al evangelio para ir a sacar evangélicos del territorio de Dios. Pero yo sé una cosa, que el Señor habló claramente y dijo: ay de aquel que le sirva de tropiezo a uno de mis pequeños, porque a lo mejor le fuera la muerte. Al poder de Dios. Aleluya. Por eso la Biblia habla y advierte que esta mujer le ofrecieron dinero. Oiga, hermano, y dice: infórmate en qué consiste su fuerza. O sea,
Infórmate de dónde proviene la oración, que tanto que ora ese hombre, tanto que ora esa mujer. Pregúntale cuál es la debilidad de esa mujer, cuál es la debilidad de ese hombre, de ese cristiano. Y la debilidad de todo cristiano debe de ser la oración. La oración. Un cristiano debe de pasar ferviente orando, buscando el rostro del Señor, porque en el momento que el diablo llegue con la tentación, o llegue con una oferta, sea de dinero o sea con cualquier cosa del mundo que le ofrezca, esa mujer y ese hombre va a rechazar la oferta del diablo. Aunque le pueden ofrecer $20,000, dígale como le dijo el apóstol Pablo: que perezca tu dinero y tú también. Alabado sea el nombre de Cristo. Ay, alama, ay, alama, alama. Todo cristiano no se debe de vender por dinero. No debemos de vendernos por dinero. Este hombre dice, esta mujer se vendió, pero esta mujer no era pagana. Por eso le digo que los del mundo, ellos sí pueden. Ellos, los del mundo, sí pueden venderse por dinero. Porque esta mujer era del mundo, era pagana, y aceptó el dinero que le dieron. Oiga, hermano, y dice qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó en el versículo? Dice en qué consiste su fuerza, su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará ¿qué? 1,100 ciclos de plata. Oiga, hermanos, y le dijo claramente: dile que de dónde provienen sus fuerzas, para que nosotros lo podamos atar fácilmente. Es que a un cristiano no lo puede dominar el diablo tan fácil. No puede. A una evangélica no lo puede dominar el diablo tan fácil. No puede. Solamente hay una cosa, ¿y qué? Que le descubra de dónde proviene la fuerza, de dónde proviene la oración y la consagración. Porque Sansón no tenía que tocar muertos, no tenía que, dice la palabra de Dios, no tenía que tocar muertos, y no tenía que tomar vino, ni mucho menos cortarse el cabello. Y a poco de eso no podía andarse mezclándose con los enemigos, con los filisteos. Y fue lo primero que él cometió: mezclarse con los enemigos, con los filisteos. Y aparte de eso, por amor a esa mujer, a una del mundo, ¿qué es lo que cometió? Dice la Biblia que hasta cometió, dice la palabra de Dios, que tocó cadáveres de filisteos por ir a agarrar túnicas, matando a los filisteos, y llevar unas túnicas, todo por hacer un enigma, una apuesta. Las apuestas solo los hacen los paganos, los del mundo. Nosotros cristianos no podemos andar haciendo apuestas. Eso es del mundo, es del pagano, del paganismo. Y Sansón viene y se mete a 7 días de fiesta por la mujer, por la chulada que tenía. Y al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa florcita que tenía, que encontró por ahí perdida? ¿Qué pasó? Con la mariposa que encontró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Que vino y se mezcló también con ellos, para que dijera la mujer: vaya, pues Sansón está de acuerdo conmigo. Sansón está de acuerdo, me ama este hombre, me ama, porque si se ha mezclado se ha involucrado con lo que yo estoy haciendo, con lo tomando y bebiendo, hasta le dieron vino y tomó, se emborrachó.
Esto es lo que pasa cuando nos congraciamos con un pagano. Ellos tienen sus fiestas del mundo del paganismo. ¿Qué hace un cristiano metido ahí, pues? ¿Qué hace ahí, pues? Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué diablos hace un cristiano metido ahí? No podemos. Nos van a meter también a la olla. Y al final nos van a venir contaminando un poco de levadura, leuda toda la masa. ¿Y qué pasa? Al final vamos a venir terminando como ellos, hablando como ellos, cometiendo pecado como lo hacen ellos. Ellos no tienen temor. Ellos no temen a Dios. Ellos pueden hacer, ellos pueden tomar, ellos pueden matar, ellos pueden robar, ellos pueden fumar, ellos pueden cometer adulterio, fornicación, ellos pueden hacer de todo. Ellos pueden hacer de todo. Pueden agarrar una mujer, pueden agarrar otra y otra y otra y otra, igual a las del mundo. Pueden agarrar uno, otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque son prostitutas. Y los hombres también son prostitutos, los que andan con una y otra y otra. La mujer debe de ser de un solo hombre, de un solo marido, y los hombres igual. Pero el problema fue que este hombre vino y se cometió a congraciarse con él, y lo contaminaron a Sansón. Lo contaminaron. Y después, ¿qué pasó? Dice el verso 6: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo que le dijo, y cómo podrás ser atado para ser dominado. La misma mujer le estaba declarando. La misma mujer le estaba declarando qué es lo que querían hacer con él los enemigos. Pero como él estaba ciego, cuando una persona está enamorada de un pagano, está ciega. Está ciega. Porque no despierta. Por mucho que se le diga y se le hable y se le diga la palabra, no despierta, porque está ciega, está loca, enamorado de ese hombre, de esa mujer, del mundo, del pagano. No se puede. Porque a Sansón los padres le aconsejaron una y otra vez. Y Dios, aparte de eso, Dios le mostró su misericordia, haciendo que le saliera un león, dice la Biblia, en el camino. Y dice que él lo despedazó como cualquier animal. La gran fuerza que este hombre tenía, Dios le estaba. ¿Y para dónde iba? ¿Para dónde iba cuando le salió el león a Sansón? Dice que iba a ver a la mujer. Y Dios todavía le manda un león como para detenerlo, para decirle: mira, Sansón, mira lo que te voy a mandar, y mira dónde está la fuerza que yo te doy. Y le dice: ¿para dónde vas? Y Dios todavía lo desvió del camino para donde él iba, para que él pudiera entender. Pero él dice que mató el león y siguió su camino y se fue para donde esa mujer. Ese es el problema. Este es el problema, que muchas veces Dios nos habla a nosotros y nosotros ignoramos la palabra de Dios, y nos vamos por el camino que nos va a llevar a la muerte. A la muerte. ¿Y usted cree que el diablo va a llorar por lo que nos pase? No, hombre. Si el diablo goza, dice la Biblia que cuando le sacaron los ojos a Sansón, dice que vinieron y lo llevaron ¿a dónde? Lo ataron con cadenas y después lo llevaron a ponerlo que moliera en los molinos. O sea que lo tuvieron como burla lo tuvieron, para que él les hiciera el oficio, pues, para después de ser él el hombre elegido por Dios, que el que iba a vencer a los filisteos, ahora ya no era el gran hombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que era? Era un esclavo de ellos, era un esclavo. Nosotros, dice la Biblia, que hemos salido de la esclavitud del pecado, ya no podemos volver ahí. Nosotros somos libres al poder de Dios. Aleluya. ¿Qué dice el verso 6? Y Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le dice el 7: oiga el Sansón conversando con una pagana, le dice. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7
miembros verdes que aún no estén ¿en qué? No estén en juntos. Entonces me debilitaré. Hoy que él mismo estaba hablando de la debilidad. Le dice, me debilitaré y qué, y seré como cualquiera de los hombres. O sea que no era cualquier hombre. No era cualquier hombre. No es cualquier hombre. Hermanos, quiero que tengamos una cosa muy clara. A veces Dios levanta predicadores, hombres ungidos. Dios los unge con su espíritu y los pone enfrente de un ministerio. Pero hay un problema. Cuando el hombre de Dios, porque Sansón se confió y pensó que con las fuerzas que él tenía podía dominar. No nos engañemos. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, que nuestra carne es nuestro peor enemigo. Él se dejó guiar y pensó, hay hombres de Dios ungidos por el Espíritu de Dios que se han devanado con el diablo y han ganado multitudes de almas, pero el diablo les ha dado vueltegato con una mujer del mundo, porque han coqueteado con el mundo. Nadie puede andar coqueteando con el diablo. Los que están en el mundo son hijos del diablo. Entiéndalo, que los que viven para agradar al mundo son hijos del diablo. Pero los que vienen del mundo, dice la palabra de Dios, que de ser hijos del diablo vienen a pasar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo los lava y los limpia de todo pecado. Él los limpia de todo pecado. Todo aquel que haya pecado, abogado tiene para con el Padre, dice la Biblia. Aleluya. Y dice la Biblia, y le respondió Sansón, si me atase con este, dice, vendría a ser, dice, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes que aún no estaban ¿qué? En juntos. Y ella, ¿qué hizo la mujer? Lo ató. ¿Con qué? Con ellos. Oiga. Y el 9. Y ella teniendo hombres, oiga, escondidos los tenía. Los enemigos ella misma los había escondido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Los enemigos son las estrategias de la persona que usa para cuando ya tiene a la presa y la tiene a punto de hacerla caer. Entonces ella llama más refuerzos. ¿Más refuerzos para qué? Para que la acaben de matar a la persona, al cristiano o a la evangélica. Hay un gran problema. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos descuidarnos. Este hombre se descuidó y fue grande la ruina, todo por una mujer, por coquetearle al mundo. Oiga, hermanos, oiga lo que pasó, sigamos leyendo. Y ella teniendo hombres en acecho en el aposento, dice, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompiendo ¿qué? Los miembros, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo, dice, el secreto. Había un secreto, pero no se pudo saber. Pero todavía Dios le estaba dando a este hombre que reaccionara, que esa mujer solamente estaba jugando con él. Pero él no captó lo que Dios le estaba dando a entender y continuó y le siguió diciendo. Entonces Dalila, ¿qué le dijo? Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú
me has ¿qué? Engañado y me has dicho mentiras. Sansón dice, según la Biblia, los cristianos no podemos mentir. Pero ¿por qué esta mujer le dijo me has mentido? No es que él le estaba mintiendo, él estaba jugando. Estaba jugando. No estaba mintiendo, estaba jugando. Y entre más él jugaba, él se iba metiendo más y más y más, agarrando confianza con esa mujer. Y al final, cuando la mujer le agarró la confianza, entonces vino el hombre y le demostró las fuerzas, a donde dependían las fuerzas. Ahí se acabó. Allí se lo acabó el diablo. Se lo terminó. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos y este hombre ya sirvió como un amuleto. Con un amuleto para el diablo. No, hombre, hermano, todos nosotros los cristianos, los evangélicos, debemos de entender una cosa, que tenemos un enemigo y ese es el diablo. Y nosotros no podemos descuidarnos, porque el diablo nos puede sacar. Hay muchas personas que el diablo ya le sacó la visión espiritual. Hay muchas personas que ya le sacó la visión espiritual, ya no tienen visión espiritual. Ya estas personas solamente es el grito y solamente es la bulla, pero ya no tienen la unción del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya se dejaron dominar por el diablo y el diablo los ha sacado. El diablo les ha sacado la visión espiritual. Pero nosotros como esta iglesia, los hombres de Dios en este lugar, debemos de ser hombres que tengamos la visión del Espíritu, la visión del Espíritu Santo. No le dejemos descubrir de dónde viene la fuerza al diablo. Amasó a la ma y rabazo que anda la amasó a la ma. Aleluya. Hermano y hermana, no le dé cabida al diablo, y ni tampoco le diga de dónde dependen sus fuerzas, de dónde previenen sus fuerzas. No le declare al diablo, porque el diablo lo va a atacar ahí. La debilidad suya es la debilidad de todo cristiano. Creo que es alejarnos de Cristo. Si nos alejamos de Cristo, allí, si nosotros, ¿sabe cómo una persona se aleja de Cristo? ¿Sabe cómo? Cuando la persona empieza a dejar de orar, cuando la persona empieza a dejar de ayunar, cuando la persona empieza de dejar de buscar a Dios y leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo lo va a agarrar fácilmente, porque no va a tener columna, no va a tener fuerza de dónde apoyarse. Nosotros los cristianos nos apoyamos en la oración y en el poder de la palabra de Dios. Nosotros nos apoyamos, eso es nuestra columna. Jesucristo es nuestra columna. ¡Aleluya! ¿Por qué muchos cristianos son vencidos? ¿Por qué? Son vencidos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces se han descuidado de la visión espiritual, y es la oración, el ayuno y la lectura bíblica. Se han descuidado y ahora son presa fácil, son pan comido para el diablo. Cualquier cosa los zarandea. ¿Sabe por qué? Porque Sansón ya no tenía la visión de Dios. Él se había ido en sus propias concupiscencias, en sus propias conveniencias. Él tomaba las decisiones. ¿Por qué? Porque él no le gustaba que nadie le dijera nada, nadie lo corrigiera, ni tampoco que le dijeran cómo debería de caminar en los caminos de Dios. Si Dios le había dicho a los padres, Jesucristo le había dicho, el ángel que se le apareció le dijo: así vas a conducir a este niño. Le dijo: no cortará, no pasará navaja en el cabello, y no se va a embriagar con vino, no va a tomar cosa inmunda. Le decía: no va a comer nada, ninguna cosa inmunda. ¿Qué se refiere a las cosas inmundas? Todo lo que los filisteos hacían en las fiestas consagradas hacia los ídolos. No puede andar un cristiano en una fiesta de los paganos. No puede estar ahí. Un cristiano no puede estar ahí. Dice la Biblia que Sansón se congració con ellos, y los padres le dijeron primero, oiga, lo que hicieron los padres:
Por eso es que los padres eran unos hombres espirituales, y los padres de familia deben de ser padres espirituales para que guíen a los hijos, que sean hombres espirituales también. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que estos hombres guiaban a este hombre y lo instruían, porque confirmaron con Dios. Primero le dijeron, dice, ¿cómo? Dile, le dijo, pidámosle a Dios que nos devuelva y nos envíe otra vez al ángel para que nos diga cómo debemos de conducir a este joven. Y dice que el ángel se le apareció nuevamente y le dijo, Señor, dinos cómo debemos de conducir a este niño cuando este niño nazca. Y dice la Biblia que le dijo el ángel, este niño no se le va a pasar navaja en la cabeza, ni se va a embriagar con vino, ni tampoco va a comer cosa inmunda, no va a tocar un cadáver de los muertos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Sansón? Fue desobedecer a los padres. Pero los padres salieron con la responsabilidad de advertirle. Pero el camino lo tomó él. Ese es el problema. Así les voy a decir esto: todos los predicadores, los que me puedan estar escuchando en cualquier lugar, nuestro compromiso es guiarlos y predicar en la palabra al pueblo. Si el pueblo quiere agarrar, si una evangélica o un evangélico quiere agarrar y hacer sus cosas a su propia conveniencia, entonces va a haber las consecuencias. Porque la consecuencia, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero la dádiva de Jehová es vida eterna y vida en abundancia para todo aquel que cree. Esa es la vida eterna. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué dice el verso 10? Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme pues. Oiga, otra vez, descúbreme pues ahora, le dice. O sea, como dándole órdenes y diciéndole, si yo estoy contigo y yo soy tu mujer, entonces me tienes que declarar de dónde provienen tus fuerzas. Y ahora le dijo, oiga, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y le dice en el 11, y él le dijo, oiga otra vez Sansón, y él le dijo, si me atasen fuerte con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y que dice el verso 12, Dalila tomó, dice, cuerdas. O sea que el mismo Sansón le iba diciendo pues la clave. El mismo evangélico le iba diciendo la clave. Ay, hermanos, el evangélico no puede andar tratando con el mundo, ni tampoco podemos andarle declarando lo de nosotros. Nosotros somos evangélicos. No podemos andarle declarando lo del mundo, a lo espiritual, a lo del mundo, no. Y dice que le dijo, dice Dalila, dice, tomó cuerdas nuevas y le tomó con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. ¿Y qué pasó? El verso 3. ¿Y qué dijo Dalila otra vez? Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado. Me engañas, le dice, y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te dijere 7 cuerdas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la
estaca, le dice. Él le dijo claramente, es como que le diga un cristiano a un pagano, que venga, vamos a decir de esta manera, que un evangélico, un varón de Dios, un evangélico, venga y una mujer le diga, ¿cómo haces para que Dios te use? Dime de dónde proviene eso. Pero una pagana, una del mundo, y usted le dice, fíjate que yo creo que creo que dicen que es el ayuno, dicen que es el que le da la fuerza a la persona. Entonces ella ya sabe y dice, entonces lo voy a alejar del ayuno. Y viene y empieza a actuar y te empieza a alejar de que tú vayas a los ayunos, porque esa persona no teme a Dios. Y eso estás jugando con ella, con él y con ella, y al final esa persona va a venir terminándote, ya acabándote la fuerza, y le vas a llegar a declarar tu último punto, que es la oración y Dios. Porque si le declaras y le dices tú, mi debilidad es Dios, allí te acabaste. Porque el diablo, esa persona va a venir y te va a intentar de alejar de la oración y de los cultos, y allí te va a acabar. Esa persona te va a terminar, ni cuenta te vas a dar, porque el diablo trabaja tan fino y tan suave que cuando viene a sentir, la persona ya está en el mundo. Así le pasó a Sansón. Trabajó tan suave esa mujer con estrategias, hasta llegar el momento, como se cumple lo que dice el proverbista, el proverbio 7 dice, y vi desde la ventana, dice el proverbista, vi desde la ventana a un grupo de jóvenes, y entre los jóvenes iba un joven falto de entendimiento, y dice, y se desvió de los jóvenes que iban con él y se fue detrás de una ramera, y dice que la mujer estaba en una esquina de una casa, y dice que le dijo la mujer al hombre, al joven, ¿por qué? Pero la Biblia lo declara falto de entendimiento, porque una persona que no capta la voz de Dios y el mensaje de Dios es una persona falta de entendimiento, que no tiene conocimiento, que Dios le habla una y otra vez y no hace caso. Alabado sea el nombre de Cristo. Es tiempo de obedecer la voz de Dios, hombre. Pero dice la Biblia, y dice la palabra de Dios, dice el proverbista, y este hombre se encontró con esa mujer ramera. ¿Y qué fue lo que le respondió esa mujer? Lo mismo que le respondió Dalila. Dice que le dijo, ven, te ha estado esperando. Le dice, te ha estado esperando. Ven, la cama la tengo adornada con cobijas de Egipto, que significa Egipto, inmundicia, el pecado. Y le dijo, las tengo ya adornada la cama. Y le dijo, vente conmigo, embriaguémonos de amor toda la noche. Y dice el proverbista, y el hombre fue como a quien llevan a un buey al degolladero, al matadero. Así el hombre camina cuando va detrás del pecado. El hombre va como quien lo llevan al degolladero, y cuando a un animal lo llevan al degolladero, lo llevan a matarlo. ¿A dónde llevan a un evangélico y a una cristiana? Lo llevan a matarlo. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo llevan a matarlo. porque no podemos entender, hombre? Entendamos que no podemos congraciarnos con el pecado, hombre. Nosotros no podemos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Las tinieblas no tienen ninguna comunión con la luz. ¿Cuál es la luz? Un cristiano anda en luz y no puede congraciarse con una persona que anda en tinieblas, que es del mundo. Que no podemos entender. No podemos. Sansón comenzó a jugar con esta mujer, y esta mujer lo llevó a la meritita muerte, al sepulcro. ¿Acaso usted quiere ir que lo lleven al matadero? Y de repente puede hacer que ya le pase lo de Sansón, porque Sansón ya no volvió a la tierra de los hebreos. Ya no volvió, sino que murió juntamente con los filisteos. Allí
se le acabó todo. Así mismo puede suceder con un cristiano. Puede hacer que esa mujer o ese hombre te saque del evangelio y puede hacer que ya no vuelvas. Puede hacer que allí te mueras juntamente con él o con ella en el mundo. Ese es el peligro que corre una mujer o un hombre de Dios. Ese es el peligro. No podemos congraciarnos con el mundo. Escuche bien, abra bien los oídos. No podemos andar congraciándonos ni coqueteándole al mundo. No. Por muy bonita puede ser una mujer del mundo, dice la Biblia que Dalila era una mujer hermosa. Dice que era bien atractiva esa mujer. Pero no puede un evangélico muy bonita, puede ser una mujer, puede ser la mujer más bonita del mundo. Pero si es del mundo, usted no puede congraciarse con esa mujer. Ni tampoco una mujer, por muy guapote que sea un hombre. No puede. No puede. No puede. Es que no puede. Es que no se puede jugar con el pecado, hermano. Ese hombre o esa mujer al final te va a venir sacando del evangelio. Tenlo por seguro. A Sansón se le advirtió una y otra y otra y otra vez y él no hizo caso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dice en el verso 17? Le descubrí, ¿qué dice? Oiga el verso 16. Y aconteció, le declaró él mismo. Le declaró de dónde viene la fuerza, le dijo. Y aconteció que presionándole, oiga, esa mujer no lo dejaba en paz. Todos los días le estaba diciendo de dónde vienen tu fuerza, que al diablo le importa, lo que le interesa es sacar a la persona del evangelio. Porque él no le estaba preguntando, ¿y los demás hebreos dónde están? ¿Los demás hebreos dónde están? No, le estaba diciendo de dónde provienen tus fuerzas. Y viene él y le responde. Aconteció, dice, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, ¿qué pasó? Importunádole su alma fue ¿qué? Reducida a mortal angustia. O sea que lo angustió al final que dice que Sansón, la mujer lo desesperó de tanto que le preguntaba y le preguntaba por qué no actuó ese hombre y la dejó, sabiendo que le insistía una y otra vez, ¿por qué no usó la cabeza y lo dejó y la dejó? ¿Por qué? Porque él según estaba enamorado de Dalila. El amor ciega a las personas. El amor ciega a las personas. Sansón estaba tan enamorado de esa mujer que la mujer lo impulsaba y le impulsaba y le impulsaba hasta el momento que lo hizo confesar a dónde provenían las fuerzas. ¿Y qué pasó? Oiga, vamos a ver qué es lo que pasó en el 17. Dice, le descubrió, ¿qué? Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza, ¿qué? Llegó navaja, porque soy ¿qué? Nazareo de Dios, no del mundo, es de Dios. Oiga, desde el vientre de mi madre fui. Oiga, desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, le dice, mi cabeza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto, él mismo le había descubierto de dónde venían las fuerzas, y dice, todo su corazón envió a llamar ¿a quién? A los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayéndole él en su mano el que
el dinero. Más los filisteos, el 21, más los filisteos dice, más los filisteos le echaron mano. Vamos a ver, vamos a leer todo hasta el 21. Dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, y dice, él de su sueño se dijo, entre él mismo se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Oiga, hermanos, ese es el problema. Sansón se descuidó y pensó que al estar cometiendo ya había cometido pecado con las mujeres, y pensó que él iba a salir otra vez feliz. Pero esta no se la pasó Dios. Esta sí no se la pasó Dios. Como dándole a entender el Señor, has jugado mucho, te ha dado muchas señales para que aprendas y puedas recapacitar, pero esta no te la paso. Si te llegas a cortar el cabello, allí sí la vas a ver, porque yo no te voy a respaldar más. Y viene Dios, y él viene y le descubrió las fuerzas a la mujer, y viene Dios y se apartó de él y le dijo, ahora vas a ver. ¿Tú crees que esa mujer que decía que te amaba y era del mundo y que te decía que te amaba y que ella era todo para ti? Y mira, vamos a ver si en realidad el amor que te va a mostrar esa mujer, vamos a ver qué es lo que te va a pasar. Y viene Dios y lo abandonó. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios dice en el 21, mas los filisteos, dice, le echaron mano y le sacaron, ¿qué? Los ojos. Oiga, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Oiga, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue parado. Ahí hay una equivocación de muchas personas que dicen, entonces Sansón se salvó porque dice la Biblia que le empezó a crecer el cabello y del cabello venían las fuerzas. Le voy a decir una cosa: ¿por qué Dios permitió que le creciera el cabello? A él le podía haber crecido el cabello, pero el Espíritu de Dios no iba a estar ahí. Pero ¿sabe por qué Dios permitió que le creciera el cabello? Para que pagara las consecuencias de lo que había cometido y que muriera juntamente con los paganos. Y no murió sanamente, sino que murió ciego, sin ojos. Sin ojos. Dios mismo lo entregó a los enemigos. Ese es el problema. Este es el grave problema que Dios puede llegar a entregar a una persona que se le habla una y otra vez y una vez y otra vez y nunca hace caso. Al final Dios le va a venir entregándolo a sus enemigos, y al final esa mujer o ese hombre la va a venir sacando del evangelio, y después usted va a ser la culpable. Usted va a ser el culpable porque no escuchó la voz de Dios antes cuando Dios le estaba hablando. Alabado sea el nombre de Cristo. Es ahora el momento. Dios le está hablando ahora. Ahora es el momento. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora es el momento, porque Dios le está hablando a muchas personas. Hay personas que cometieron tal vez este mismo juego. Empezaron a jugar con el pecado, y si no están muertos hasta este momento, es porque Dios les ha dado una oportunidad todavía, para que puedan todavía venir a los caminos de Dios, para que vean que la gracia de Dios es grande. Pero Dios no va a andar tolerando más pecado. Dios no va a andar tolerando a nadie más,
Porque muchas veces nosotros nos aprovechamos de la misericordia de Dios, pero va a llegar el momento en que Dios va a tener que dejarnos que agarremos el camino que a nosotros nos conviene, pero vamos a ver las consecuencias del pecado. Hay muchas personas que empezaron en el camino de Dios y empezaron a meterse, a congraciarse con personas del mundo, y vinieron y cayeron en pecado y ahora están en el mundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que pasa en este momento? Sansón ya no sentía el Espíritu de Dios cuando le sacaron los ojos. Eso es lo que pasa, porque él ya había desobedecido a Dios. Entonces eso es lo que pasa. Él ya no sentía nada en él. Eso es lo que pasa cuando una persona no siente nada en el culto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo ha abandonado. Porque cuando Dios le da con que se consagre y no se consagra y comete pecado, no puede sentir nada, porque Dios no está en ella. Aso alama y ramazo kendalama so alama. Tenga mucho cuidado, porque cuando usted no siente nada en el culto, hágase el examen y examínese cómo está. Si en realidad usted está bien con Dios o le está fallando a Dios. Porque si usted le está fallando a Dios, Dios no va a hacer nada, no va a sentir nada en el culto. ¿Por qué? Porque usted se ha descuidado de Dios, usted se ha alejado de Dios. Tal vez usted puede ser un hombre o una mujer que ore, pero si le está fallando en otra área a Dios, usted no va a sentir nada en los cultos. ¿Por qué no va a sentir nada? Porque el Espíritu de Dios es el que le da la vida al hombre. El Espíritu de Dios es el que le da vida a la mujer, y que siente el gozo del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Tenemos que cuidarnos de eso. No dejemos que el diablo juegue con nosotros. Evangélica y evangélico, no dejemos que el diablo juegue con nosotros. Parémonos firmes. Si Sansón no escuchó la voz de sus padres ni la voz de Dios, aquí está la palabra para que nosotros, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ay, sojalama, endalamazo, kendalama, y ramazo, kendalamazo, endamamazo, rama, ramazo, kendalamazo. Alama. Aleluya. Y esto es lo que Dios nos está advirtiendo, que nosotros debemos de consagrarnos para Dios. A Sansón se le advirtió lo que él tenía que caminar delante de Dios, y se le dijo lo que no tenía que cometer, y él cometió y rompió los mandamientos de Cristo, como lo hizo el pueblo. Y le dijo, no, le dijo el pueblo de Israel, le dijo el Señor: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra. Y le dijo: no codiciarás, no codiciarás, le dijo, nada ni bienes de otra persona, de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Y le dijo, no cometerás adulterio, no cometerás fornicación, no cometerás nada. El Señor le habló al pueblo, pero el pueblo desobedeció a Dios, y por eso el pueblo, las consecuencias. Por eso es que nosotros, como cristianos, que somos del pueblo, la iglesia de Cristo, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Amazo alama y ramazo kendalamazo alama. Aleluya. Sabemos nosotros muy bien que a Sansón le pasó esto, todo por no ser obediente. ¿Qué hace un evangélico en el mundo? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace un hebreo? ¿Qué es lo que hace un hebreo con los filisteos, en el territorio de filisteos? ¿Qué hace? Un cristiano no puede estar en el territorio del enemigo. No puede. Escúcheme bien para terminar. Ninguna mujer evangélica se puede andar enamorando de un pagano, de un hombre del mundo. Ningún hombre tampoco puede andarse enamorando de una pagana. Los paganos son paganos, que hagan lo que ellos quieran, pero nosotros somos de Dios. Estamos lavados con la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y eso es lo que Dios demanda: un pueblo en santidad, un pueblo que se guarde en santidad. Y nosotros como cristianos debemos de obedecer, y no nos vamos a creer espirituales,
porque Sansón pensó, se creyó espiritual y al final vino a fracasar. Nosotros tenemos que ser personas que dependamos solamente de Cristo. Nuestra dependencia es de Cristo. Este hombre se desvió de Cristo y no escuchó los consejos de los padres y fracasó. Nosotros como varones y hembras que están en este lugar, si sus padres son cristianos, deben de escuchar los consejos de nuestros padres. Los jóvenes deben de escuchar la voz de sus padres. Si sus padres los van corrigiendo en un buen camino, escuchen esa voz. ¿Por qué? Porque si ustedes toman una decisión, lo va a llevar a la muerte. Lo va a llevar a la muerte. Y es tiempo de que nosotros debemos de captar la voz de Dios. Vamos a rezar.